¿Cómo andan mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, acomodando un poco la cámara. ¿Cómo están? Siempre predicando las buenas nuevas de salvación para el ser humano, sabiendo que estamos viviendo un tiempo donde Dios sigue hablando y pidiendo al hombre a que se arrepienta de lo que él es, de que el hombre es perverso, es malo, es pecador, es injusto. Por tanto, el hombre tiene esa tendencia ya en su alma, en su cuerpo. Es imposible de que éste agrade a Dios con sus actitudes. Porque la Biblia misma dice que todo lo que el hombre puede llegar a ser, hablando de sus obras, dice que él cuenta como trapo de inmundicia. Digamos, no hay nada que el hombre pueda hacer en esta vida para poder justificarse delante de él. Por eso que Dios ha enviado un hermoso anuncio, porque Evangelio tenemos que saber que es buenas noticias, noticias de salvación para el ser humano. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, él declara estas palabras. Él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Vemos que Dios es un Dios que quiere salvar al ser humano, porque el humano, todos, sea rico, pobre, todos estamos bajo pecado. La palabra de Dios, Él nos dice, en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Recordemos que el que está hablando es el apóstol Pablo a un grupo de personas que creyeron en el Evangelio, un pequeño grupo de hermanos que estaban en Roma, ahí en Italia, que eran muy pequeños este grupo, que ellos habían creído en el Evangelio por fe, que ellos sabían que Dios le daba la vida eterna, que es una vida no perecedera, sino una vida eterna que es para siempre. Al ellos creer solamente en el anuncio del Evangelio, no tenían que hacer más nada. Por eso que este grupo de hermanos que creyeron en el Evangelio de la gracia eran perseguidos y eran aborrecidos por los judíos y por los romanos mismos. Porque claro, los judíos mismos, ellos tenían la ley, ellos querían cumplirla y ellos se sentían y tenían la fuerza, creían ellos, ¿no? Que tenían la capacidad para cumplir toda la ley, para ser justificados delante de Dios. Pero Dios dice que la ley no fue dada para la justificación, para el pecador. O la ley no fue dada para que justificase al pecador, no. Dice la palabra de Dios que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo la ley, los judíos mismos miraban a la ley y ellos realmente podían ver en qué estaban fallando. Y siempre fallaban porque eran hombres como nosotros, no porque eran el pueblo escogido de Dios, eran hombres más santos que nosotros o personas que realmente podían cumplir toda la ley moral de Dios. No, ellos no podían y aún no pueden, ni nosotros tampoco podemos cumplir esa ley santa de Dios, porque recordemos que la ley no es mala, la ley es pura, es santa. Pero imagínate que la ley de Dios es tan santa, tan divina, que el hombre siendo pecador no va a poder cumplirla al pie de la letra, como bien dice la palabra de Dios. Porque dice que la ley vino para darnos a conocer nuestra maldad. Entonces el hombre se presenta delante de Dios, delante de la ley, y se da cuenta que en él hay una maldad, hay pecado.
Por eso que dice el apóstol Pablo a este pequeño grupo de hermanos en Roma, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Y él dice, en ninguna manera, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Sean judíos o no judíos, todos tenemos esa ley del pecado, todos tenemos la maldad en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Entonces dice él, pues ya hemos acusado, o hemos mirado en otras palabras, dice a judíos y a gentiles, que todos estamos o que todos están bajo pecado. Qué hermosa que es la palabra de Dios, querido amigo, en saber que la palabra de Dios nos muestra una verdad absoluta. Cuando Él dice que todos estamos bajo pecado, significa que todo, sea el judío que tuvo la ley y nosotros que no somos judíos, que es en el caso mío que soy argentino, tal vez también para el brasilero, el boliviano, para el chileno, para el venezolano, para el canadiense, para el italiano, para todas las naciones que están en el mundo, para Dios estamos realmente todos bajo pecado. Acá no hay diferencia. Por eso que en Romanos es un libro muy lindo, porque ahí nos hace ver el pecado de los judíos y también del gentil. Gentil son aquellas personas que no son del pueblo de Dios, que no son judíos, que son personas que nacieron en otras naciones. Yo soy argentino, digamos, yo soy un gentil. No tengo nada que ver con las leyes, con los pactos que Dios hizo con su pueblo terrenal Israel. Pero hoy en día, amigo, estamos viviendo un tiempo de gracia pura. ¿Por qué? Porque la gracia, dice la palabra de Dios, que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy nosotros tenemos que creer en lo que Cristo ya hizo hace 2000 años atrás. Él ya lo hizo todo, Él compró mi salvación. Ya hoy no soy condenado por mis pecados. Hoy, si soy condenado, es por no creer en lo que Cristo ya hizo y ya compró para nuestras vidas. Seguimos leyendo un poquito más. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice, como está escrito. Wow, me encanta eso, porque la palabra lo declara y lo dice. Como está escrito, ya está escrito de realmente lo que es el hombre. Dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después empieza a describir que dice sepulcro abierto en su garganta, con su lengua dicen engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldad. Bueno, está reflejando el alma del ser humano que está podrida. El alma del ser humano que es perversa. ¿Por qué? Porque realmente hay una naturaleza, una genética ya mala en nuestra alma, en nuestro ser. Pero más gracias sean dadas a Dios, como dice el apóstol Pablo, que Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo en rescate para nuestra alma. Dice la palabra de Dios, en el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, digamos, hallado justo, inocente en otras palabras. Porque por medio de la ley, acordémonos de la ley que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí para todo su pueblo, hablando del pueblo escogido, el pueblo terrenal de Dios. Dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es como le estaba diciendo, que el judío se miraba la ley, se observaba, y ahí él entendía qué infracción él había cometido delante de la ley. Pero el judío sabía las leyes de Dios. Él sabía que no tenía que matar, no tenía que codiciar, tenía que guardar el día séptimo, tenía que honrar a los padres y a la madre, y muchos más. Esos son los 10 mandamientos, pero en verdad los judíos tienen 613 mandamientos, digamos, preceptos, ordenanzas para cumplirla. Y realmente ellos no lo pudieron cumplir. 613 mandamientos, es imposible que digamos, la ley tan santa, tan hermosa de Dios, que nosotros como hombres pecadores pudiéramos, digamos, cumplirla para querer ser justificado delante de Dios. Es imposible, jamás, porque aquel que quiera guardar toda la ley, como dice Gálatas, y aún dice errar en uno o infringiere en un mandamiento solamente, tal vez está guardando todos los mandamientos, y tal vez hoy mentiste, chau. Dice la palabra de Dios que se hace transgresor de toda la ley. Ya Dios te ve como mentiroso, como adúltero, como fornicario.
ya te ve completamente con todas esas maldades en tu cuerpo, sobre tu vida, como dice su palabra. Por eso que dice la palabra de Dios, verso 21, dice, pero ahora, me encanta eso, hablando que ahora que Cristo vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios. Oh, qué hermosa bendición que tenemos, mis queridos hermanos y amigos, saber que hoy se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es Jesucristo acá muriendo a sus 33 años. Acá se manifestó la justicia de Dios. Dios Padre se manifestó acá al mandar a su Hijo a nacer por medio de una virgen. Sabemos que fue María, su madre. Él envió a Jesucristo, a su Hijo, a que muriera en una cruz. Y no cualquier hombre podía hacer. Tal vez sí el hombre pudiera tal vez recibir todo el azote. El hombre puede recibir todo el azote, ser muerto. Pero lo que no puede hacer el hombre es morir y volver a resucitar por sí mismo. El único que pudo hacer eso, morir y al tercer día resucitar, fue Jesús, Jesucristo o el Cristo, o el Mesías, o Jesús, o Jesucristo, como lo quieras llamar. Él es el Hijo de Dios. Él fue la única persona que pudo hacer eso, que pudo morir y al tercer día resucitar. Porque Él dijo en su palabra, yo tengo poder para poner mi vida, dice, para poner mi vida y para volver a volverla a tomar. Él tenía el poder, digamos, de sacar su vida y volverla a poner en la cruz del Calvario. Y lo demostró, murió y al tercer día resucitó. El hombre no lo puede hacer. Por eso, querido amigo, es importante que podamos entender, y yo como predicador y embajador de Jesucristo y teniendo este ministerio de la reconciliación, de poder explicarte del Evangelio, que el Evangelio es un buen anuncio, como dice la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4, si tenés una Biblia, léela, lee estos versículos, porque Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere salvar tu vida, Él no quiere que tú te pierdas. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, dice que Él llevó nuestros pecados, dice, y fue sepultado y al tercer día, dice, resucitó conforme a las Escrituras. Dios a través de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él ya llevó acá, cuando muera a sus 33 años, llevó todos nuestros pecados que nos condenaban. El Señor ya lo pagó, por eso que es una obra redentora y también es una obra sustitutiva. Quiere decir que el Señor ya nos ha sustituido en la cruz del Calvario. Quiere decir que todos los pecados que vos vas a cometer en toda tu vida, de cuando nacés hasta cuando mueras, todos tus pecados que cometa, el Señor ya pagó el precio por todos tus pecados acá en la cruz del Calvario. Y significa que si Él pagó el precio, significa que vos ya con tu vida, con tu alma, ya no tenés que pagar el precio para morir eternamente. Por eso que hoy quiero hablar, acerca del pecado. Acá vemos una línea que hice una gráfica del pecado. Dios, sabemos que es un Dios santo, Dios no tiene contacto con el pecado. Por tanto, está lejos, separado del ser humano. El ser humano está en esta posición. Sabemos cuando Dios crea al hombre, al primer hombre, Adán, este hombre tenía una relación muy hermosa con Dios. ¿Por qué? Porque no había entrado el pecado. Pero cuando Adán desobedece a Dios, y un primer mandamiento nomás que le da el Señor, porque le dio un solo mandamiento, ahí te das cuenta el hombre, qué malo que es, porque le dio un solo mandamiento, le dijo, no coman de ese fruto. ¿Y qué hicieron? Comieron. Imagínate que ya el primer hombre no pudo cumplir un solo mandamiento. ¿Qué va a cumplir el hombre? 613 mandamientos que Dios pone en la Biblia para el ser humano. Es imposible. No podemos, tenemos que saber que nosotros tenemos una naturaleza mala y perversa, que siempre vamos a estar fallándole al Señor, a nuestro Dios creador. Pero lo que quiero hablar es lo que pasó en la cruz del Calvario. Jesús, cuando muere a sus 33 años, como dije, Él nos trajo una obra redentora y sustitutiva. Dice la palabra de Dios en Mateo,
capítulo 7, versos 13 y 14 dice, hay una ordenanza de Dios para todos los seres humanos que están perdidos acá, que están condenados. Por tanto, Dios está pidiendo al hombre, al alma le está hablando y le dice, entren por esta puerta. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición, donde están todos los hombres en este camino ancho que los lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque no creen en esta obra. Entonces, como dije, el ser humano no es condenado porque ya ahora cometa pecado, no, porque ya está la solución acá, en Cristo, que ya Él hace 2000 años llevó todos los pecados, no solamente de tu vida, de un ser humano, de todos los seres humanos. Ahora la obra de Cristo es una obra tremenda y gloriosa y poderosa de misericordia y de gracia, porque Él lleva todos los pecados del primer hombre, Adán, hasta el último hombre que va a existir en la tierra. Quiere decir que el hombre no tiene que hacer nada, solamente tiene que creer que Cristo ya lo hizo acá en la cruz del Calvario. Él llevó todos los pecados, dijo Juan el Bautista, he aquí, veo, dice, cuando estaba bautizando, al Cordero de Dios, acá Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, cuánto me gozo de eso. Él ya quitó, Él ya lo llevó sobre su cuerpo en el madero. Dice la palabra de Dios en Isaías, que es una profecía hermosa de Isaías, hablando del Mesías, lo que iba a pasar más adelante. En ese entonces Él no tenía la descripción de Jesucristo. Jesús todavía no había revelado, pero Él ya tuvo la profecía, fue inspirado para escribir acerca de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, mas Él llevó el pecado de todos nosotros. Él, Jesús, llevó el pecado de todo el ser humano, todos los seres humanos. También de tu vida, querido amigo. Vos no estás afuera. Dios es un Dios de amor. Él cuando manda a su Hijo y su Hijo carga todos los pecados de todo el mundo, también cargó tus pecados. No te sientas que estás afuera. Él ya te salvó. Él ya pagó el precio por tu pecado. Vos no necesitas ahora ir al infierno, a la condenación eterna o a la muerte segunda, la cual es la separación eterna del hombre con Dios. Ya no. Tenés que creer solamente. Las religiones del mundo siempre te ponen un obstáculo en la puerta acá para que no pueda pasar en la puerta, porque te ponen que tenés que, o te dicen que tenés que hacer obras, tenés que ayudar a lo que Cristo hizo acá. No tenés que ayudarle nada a Jesucristo, solo Él lo hizo. Él tuvo todo el poder y la autoridad para hacer todo suficientemente para todos los seres humanos, una salvación gloriosa y poderosa. Y vos lo que tenés que hacer, ser humano, hombre, tenés que creer en esa obra. Por eso que Dios nos dice, entrad por esta puerta estrecha, entrad. Dice Jesucristo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre o a la vida eterna si no es por mí, si no es por Jesucristo. Dios te está diciendo a vos, querido amigo, o al hombre que está separado de Dios, que está muerto espiritualmente, que te acerque a Él. Pero ¿cómo te va a acercar? A través de la fe. Dice la palabra de Dios que toda gracia está acá. Acá se derramó toda la gracia de Dios, se derramó toda la misericordia de Dios, todo el amor de Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide al hombre? Le pide que crea solamente en esa obra gloriosa. Tenés que creer solamente, querido amigo, no tenés que hacer más nada. Estoy hablando en materia de salvación de tu alma. Dice la palabra de Dios, por cuanto todo hemos pecado. Porque cuando nosotros como ser humano, querido amigo, cuando dejamos ya el estado de inocencia, de niñez, ya el primer pecado, uno nomás, no necesitamos hacer 2, ni 3, ni 4. El primer pecado que cometemos, ya nos alejamos, ya nos separamos de Dios. Cuando dice que estamos muertos, habla de que estamos separados de su gloria, separados de la vida eterna, separados de Dios. Dios no tiene contacto con el hombre que está separado o muerto espiritualmente. Lo que tiene que hacer el hombre para estar conectado con Dios es creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, que fue una obra redentora y sustitutiva para todos los seres humanos. Porque Dios nos dice en San Juan 3:16, porque yo de tal manera amé al mundo que
di a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, digamos, no vaya a la condenación. Dios te está hablando, amigo, Dios te está hablando a que crea lo que Él ya hizo. No le hagas caso a las religiones, tal vez estás en algunas religiones, no sé, no voy a nombrar las religiones, pero hay 4.500 religiones en el mundo y todas las religiones lo que hacen es impedirte que tú puedas entrar por esta puerta, porque lo que hacen las religiones, justamente la religión es el intento del hombre querer religarse con Dios o estar una vez más conectado, estar conectado con su Creador, a través de sus méritos personales, tal vez guardar el sábado, hacer cosas buenas, ir a la iglesia, leer la Biblia, pero Dios no te permite para ser salvo que tener que hacer cosas, sino que Dios te está diciendo que vos tenés que creer solamente en Él. Lógico que después que creas en Él, que sos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo y que ya está unido con Dios, lógico que hay reglas, hay ordenanza de Dios de cómo tenemos que vivir. Pero ese ya es un punto aparte. Lo que Dios quiere salvar ahora es tu vida. Y una vez que ya entre a la vida eterna, tranquilo, ya estás en la vida eterna. Dios mismo se encargará de poder guiarte a través de su Espíritu Santo. Tenemos que recordar Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Ahí le está diciendo el apóstol Pablo a un pequeño grupo también de cristianos que aceptaron el Evangelio de la gracia que era por fe. El apóstol Pablo le dice a este grupo de hermanos en Éfeso, le dice, en Él, en Cristo, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en esta obra de Cristo, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que cuando vos crees, amigo, solamente en la obra de Cristo, cree en lo que Cristo ya llevó todos tus pecados, que Él murió por tus pecados, que Él ya lo pagó. Cree en el anuncio del Evangelio. Dice que Dios te sella en el signo de que has creído en esta sola obra. Hermanos y amigos, las religiones lo que hacen es disminuir la obra poderosa de Cristo. Por eso que hoy en día no se habla del Evangelio. Se habla mucho de vivir una vida moral hermosa en esta tierra, de poder conseguir cosas naturales. Está bárbaro, yo no estoy en contra de que uno pueda tener su auto, sus cosas en esta tierra, pero dice la palabra de Dios, no dice en Mateo capítulo 16, verso 16, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, tener toda la riqueza y la fama, si cuando muere su vida o su alma va a la muerte eterna, a la separación de Dios y por fin al lago de fuego, donde van a ir todos aquellos que nunca creyeron en esta obra? Por eso, amigo, vos que tenés hoy la oportunidad, ahora, tenés la oportunidad de creer en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por ti. Tenés la posibilidad, créelo. Dios te dice, tenés que creer. No tenés que hacer nada. Tenés que creer en lo que yo hice por ti. En esta gráfica, sabemos que el hombre es trino. Tiene espíritu, tiene cuerpo y tiene alma. Me olvidé de poner la A. Esta figura, bueno, me faltó poner la A que habla del alma, pero sabemos que el hombre está compuesto por espíritu, cuerpo y alma. El espíritu está muerto por causa del pecado. Estoy hablando a personas que nunca creyeron en el Evangelio para ser salvos de la condenación eterna. Y acá hay un proceso de muerte del ser humano. Acá hay un proceso. Una persona que no cree en el Evangelio, que todavía no creyó en el anuncio del Evangelio, lo que Cristo hizo por él, espiritualmente está muerto. Es lo primero que muere en el ser humano. Estoy hablando del proceso de muerte de un ser humano. Lo primero que muere es el espíritu, porque cuando ya peca o comete el primer pecado en su conciencia, ya sabiendo el bien y el mal, ya su espíritu, digamos, muere espiritualmente, digamos, no está conectado, está separado, por causa, ya dijimos, del pecado. Luego, lo segundo que muere del ser humano es el cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo tiene que morir, va a la tumba. Nuestro cuerpo no es eterno. Sabemos que nacemos
Crecemos, reproducimos y morimos. Esa es la ley de la vida, de todo ser humano, quiera o no quiera, querido amigo. No tenemos que tener miedo a la muerte. Tenemos que tener miedo, sí, de morir. Y saber que después de nuestra muerte física, no sabemos dónde vamos. Por eso que hoy, mi amigo, quiero que tenga la seguridad de que si hoy mueres, o cuando Dios permita, hablando físicamente, en el cuerpo, sepas dónde va tu alma. Tu alma. Porque el alma es la que tiene la existencia eterna. Por eso que Dios quiere salvar tu alma, tu alma. Y tu alma, o tu yo, o vos sos el que tenés que decidir. ¿Dónde va a pasar tu eternidad? Si es con Dios o sin Dios. Yo te aconsejo, como embajador de Cristo, predicador del Evangelio, y como dice Dios, que Él me ha dado el ministerio de la reconciliación. Yo he sido reconciliado por medio del Evangelio. Dios me ha dado un ministerio, la cual estoy haciendo ahora, para que vos, viendo este video, puedas percibirte que estás lejos, que sos injusto, que sos pecador, que vos solo no puedes salvarte, que necesitas de un Salvador, y el Salvador es es Él, es Jesucristo. Jesucristo es tu Salvador, no solamente para tu vida, sino para todo el mundo. Pero Dios te está hablando en este día a vos, a vos. Lo primero que dijimos, a causa del pecado, lo que muere es el espíritu. Lo segundo es nuestro cuerpo físico que va a la tumba. Y lo tercero es el alma. Cuando el cuerpo muere, el espíritu va con Dios, porque el espíritu es de Dios. El alma también es de Dios, pero digamos, es donde está nuestra conciencia. Dios nos ha dado un libre albedrío de nosotros. Mientras estamos en esta tierra, vamos a decidir lo que nosotros queremos vivir o lo que nosotros queremos disfrutar, y nosotros decidimos en la tierra dónde vamos a pasar nuestro futuro, si es con Dios o sin Dios. Dice Ezequiel 18, 4, 20, dice, todas las almas son mías, así como el alma del Padre y la del Hijo, todas son mías. Y dice que el Padre no va a pagar el pecado del Hijo, ni el Hijo del Padre. Que si cada uno de nosotros somos conscientes de lo que hacemos, de nuestros pecados. Es que vos, querido amigo, no podés echarle la culpa ni a tu papá ni a tu mamá por tus decisiones, sino que vos mismo tenés que tomar tus decisiones, ser responsable de tus decisiones. Vos mismo decidí hoy dónde pasar la eternidad después de tu muerte física. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha hecho hermoso todas las cosas y ha dado esa eternidad al corazón del hombre. Que sí, cuando habla del corazón también está hablando del alma, tu alma. Recordemos que el cuerpo del ser humano, tu cuerpo, mi cuerpo, está compuesto por tres partes, que es espíritu, cuerpo y alma. Y estamos hablando acá, estoy hablando del proceso de muerte, que lo primero que muere en el ser humano es el espíritu, luego muere el cuerpo y tercero el alma. Nuestra alma, vos, mi querido amigo, vos hoy decidís si querés tener la vida eterna, estar con Dios, tener todas las bendiciones de Dios, o no creer en el Evangelio, e ir a la condenación eterna. Sabiendo que cuando morimos físicamente y antes de morir, si no hemos creído en el Evangelio, en lo que Cristo ya nos hizo, nos dio la salvación, ya llevó todos nuestros pecados, la cual esos pecados nos separaban, nos alejaban de Dios, muere la vida de un ser humano y no cree en lo que Cristo hizo, está guardado, dice la palabra de Dios, el alma en el Hades. Y esa alma y tu alma, mi querido amigo, si no has creído en el Evangelio, un día va a estar delante del gran trono blanco. Ese gran trono blanco va a ser un día donde Dios va a juzgar tu vida por no haber creído en lo que Cristo hizo para salvarte. Teniendo la posibilidad, por supuesto, en vida, de creer en este anuncio. Este anuncio es de gracia, solo debes de creer. E irás delante del gran trono blanco, como dice en Apocalipsis capítulo 20. Y ahí Dios va a leer todos nuestros pecados, todo lo que hemos cometido, del primer pecado hasta el último, hasta cuando llegamos
nuestro último día de vida. En ese gran trono blanco no va a haber gracia, no va a haber amor, no va a haber misericordia, sino que va a ser un gran trono blanco, va a haber un trono realmente que va a ser de juicio para nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque no hemos creído en el Evangelio. Si vos no crees que Jesucristo ya te sustituyó en la cruz del Calvario, que Él pagó por su muerte, significa, si vos crees que Él ya pagó, significa que vos, por malos pecados que cometan en esta vida, vos no vas a pagar con tu alma al infierno eterno. Si vos crees que Cristo ya te lo pagó, esto significa que vos ya quedás inocente, justificado delante de Dios. Y Dios va a ver esa fe que vos depositaste en esa obra redentora, para que tu alma, después de la muerte, no vaya a la condenación, sino que vaya a la vida eterna. Hay dos destinos, la cual el hombre puede pasar su eternidad: sin Dios o con Dios. Por eso, amigo, esto es el Evangelio. El Evangelio es que tú creas que Él se llevó todos tus pecados. Por eso es una obra de sustitución, porque Él ya pagó. Por eso que cuando alguien paga una deuda de alguien, significa que nosotros como ser humano no tenemos que pagar. No tenemos que pagar porque alguien ya lo pagó. Imagínate que vos estás debiendo $200.000 a un banco y no lo podés pagar. Y vos sabés que tenés esa deuda. Pero viene alguien y paga esa deuda. Y cuando paga esa deuda ya quedas libre de esa deuda. Entonces ya el banco no te puede venir a cobrar más a vos esa deuda porque alguien la pagó por ti. Alguien la sustituyó. Alguien pagó el precio por esa deuda. Entonces el banco ya no te puede cobrar nada más, porque no puede cobrar 2 veces y ya se lo pagaron. Entonces lo que el Señor Jesús te quiere decir es que yo ya pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Ya vos no lo tenés que pagar. Y si vos crees, ya hay una inimputabilidad penal para tu alma. Por más que los pecados que cometan aquí en adelante, después que haya creído en Cristo, eso no te va a condenar al infierno, a la condenación eterna. Por eso asegúrate en creer en esta obra. Y vas a experimentar el nuevo nacimiento, vas a experimentar una vida nueva, un espíritu que se resucita, porque por cuanto entró el pecado, dice que el espíritu se separó, está muerto. Pero cuando uno cree en este evangelio, cree en lo que Cristo hizo, nuestro espíritu resucita, vuelve a conectarse con Dios. Lógico que nuestro cuerpo va a morir, pero tenemos promesa de Dios que cuando Él venga a buscarnos, nuestros cuerpos se van a ser transformados. Y si estamos en la tumba, Dios va a levantar nuestro cuerpo a la tumba, lo va a transformar